Bienvenidos al podcast de El Comentario realizado por Agustín Sancho Cubero. El siglo de oro español, una época de grandeza y contrastes. El siglo de oro español, que abarca aproximadamente desde finales del siglo XV hasta bien entrado el siglo XVII, representa una de las eras más vibrantes y complejas de la historia de España. Este periodo, caracterizado por un auge cultural y político sin igual, vio cómo el país se convertía en una potencia mundial mientras sus artistas, escritores y pensadores dejaban una marca indeleble en la humanidad. Fue un tiempo de conquistas y exploraciones, de fe y herejía, de opulencia y pobreza, donde lo sublime y lo cotidiano se entrelazaban en un tapiz histórico fascinante. La literatura fue, sin duda, uno de los mayores pilares de esta edad dorada. Miguel de Cervantes, el genio detrás de Don Quijote de la Mancha, es quizás el nombre más emblemático. Publicado en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615, este libro no solo es una obra maestra de la narrativa, sino también un retrato mordaz de la sociedad de su tiempo. Cervantes, quien perdió el uso de una mano en la batalla de Lepanto en 1571, vivió una vida llena de aventuras y desventuras. Fue capturado por piratas berberiscos y pasó 5 años como esclavo en Argel antes de ser rescatado. Una anécdota curiosa cuenta que, mientras estaba preso por deudas en Sevilla, comenzó a esbozar las primeras ideas de su Caballero de la Triste Figura, inspirado tal vez por los personajes excéntricos que conoció en las calles y cárceles. Otro coloso literario fue Lope de Vega, apodado el Fénix de los Ingenios por su asombrosa productividad. Se estima que escribió entre 1500 y 2000 obras teatrales, además de poemas, novelas y cartas. Lope revolucionó el teatro con su Comedia Nueva, una mezcla de drama, humor y música que llenaba los corrales de comedias de ciudades como Madrid, Valladolid y Sevilla. Su vida personal fue tan agitada como su pluma, tuvo múltiples amantes, hijos ilegítimos y enfrentamientos con rivales literarios. Una historia divertida relata cómo, en 1588, tras ser desterrado de Madrid por un escándalo amoroso, se embarcó en la Armada Invencible como voluntario, escribiendo versos incluso en medio del caos de la derrota naval. El teatro, de hecho, era una pasión nacional. Los corrales de comedias, como el Corral de la Cruz o el Corral del Príncipe en Madrid, eran escenarios al aire libre donde nobles y plebeyos se mezclaban para disfrutar de las obras. Además de Lope, dramaturgos como Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca brillaron con luz propia. Tirso, creador del legendario Don Juan en El Burlador de Sevilla, publicado en 1630, dio al mundo uno de los personajes más perdurables de la ficción. Calderón, por su parte, alcanzó la cima con La vida es sueño en 1635, una obra que explora el destino y la libertad con una profundidad que aún resuena en la filosofía moderna. Una curiosidad sobre Calderón es que, tras una vida de excesos juveniles, se ordenó sacerdote en sus últimos años, aunque nunca abandonó su amor por las tablas. En el arte, el siglo de oro produjo genios que transformaron el lienzo en un espejo del alma humana. Diego Velázquez, pintor de la corte de Felipe IV, es célebre por obras como Las Meninas, terminada en 1656. Este cuadro, con su juego de perspectivas y su misteriosa composición, sigue siendo objeto de estudio y admiración. Se dice que Velázquez era tan meticuloso que podía pasar días ajustando la luz en sus retratos, y su relación con el rey era tan cercana que Felipe IV le otorgó el título de Caballero de la Orden de Santiago, un honor raro para un artista. Otro pintor destacado fue el Greco, cuyo estilo alargado y expresivo, como en El entierro del conde de Orgaz de 1588, reflejaba una visión casi sobrenatural. Nacido en Creta, el Greco llegó a Toledo y, aunque al principio fue incomprendido por su audacia, hoy es considerado un precursor del arte moderno. La arquitectura también dejó monumentos imponentes. El monasterio de El Escorial, construido entre 1563 y 1584 bajo las órdenes de Felipe II, es un símbolo de la grandeur y la religiosidad de la época. Este complejo, diseñado con una precisión geométrica casi obsesiva, combina palacio, basílica y monasterio. Una historia intrigante cuenta que Felipe II, devoto católico, dormía con vistas al altar mayor para sentirse más cerca de Dios, y que supervisaba personalmente cada detalle de la obra, desde las columnas hasta los frescos. En contraste, la Alhambra de Granada, aunque anterior, siguió siendo un referente cultural, mostrando la herencia musulmana que aún impregnaba el espíritu español. Políticamente, el siglo de oro comenzó con el reinado de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes unificaron España y patrocinaron el viaje de Cristóbal Colón en 1492.
Este descubrimiento abrió las puertas a un imperio que, bajo Carlos I y Felipe II, se extendió por América, Europa y Asia. Las riquezas del Nuevo Mundo, como la plata de Potosí, llenaron las arcas reales, pero también desataron una inflación que golpeó a los más pobres. Carlos I, un rey cosmopolita que heredó un vasto imperio, enfrentó revueltas como la de los comuneros en Castilla en 1520. Una anécdota curiosa es que, al llegar a España desde Flandes, apenas hablaba castellano, lo que generó desconfianza entre sus nuevos súbditos. Felipe II, su hijo, llevó el poder español a su apogeo, pero también a sus límites. Su reinado vio la construcción de una burocracia centralizada y el enfrentamiento con potencias como Inglaterra. La Armada Invencible, enviada en 1588 contra Isabel I de Inglaterra, fue un desastre que marcó el inicio del declive militar. Sin embargo, la cultura no decayó, mientras los barcos se hundían, los poetas seguían escribiendo y los pintores retratando. Otro evento notable fue la expulsión de los moriscos en 1609 bajo Felipe III, una decisión que buscaba homogeneidad religiosa pero que devastó regiones agrícolas como Valencia y Aragón. La vida cotidiana en el Siglo de Oro era un mosaico de contrastes. Las ciudades como Sevilla, Puerta de América, rebosaban de vida. Allí, los galeones descargaban tesoros mientras pícaros y aventureros buscaban fortuna. La novela picaresca, como Lazarillo de Tormes de 1554 o Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán en 1599, retrataba a estos personajes ingeniosos que vivían al margen de la ley. Una historia graciosa cuenta que los pícaros solían disfrazarse de cojos o ciegos para pedir limosna, y que algunos eran tan hábiles que engañaban incluso a los clérigos más astutos. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida. La Inquisición, creada para proteger la fe católica, organizaba autos de fe que eran a la vez juicios y espectáculos públicos. En 1561, por ejemplo, un famoso auto en Valladolid atrajo a miles de espectadores para ver la quema de herejes protestantes. Sin embargo, también hubo un florecimiento espiritual. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, ambos místicos y escritores, transformaron la literatura religiosa. Teresa, con su libro de la vida, narró sus éxtasis con una prosa tan viva que algunos la acusaron de exagerar. San Juan, encarcelado en 1577 por disputas dentro de su orden, escribió Cántico espiritual en una celda oscura, demostrando que la adversidad podía engendrar belleza. Las fiestas y el entretenimiento eran esenciales. Las corridas de toros, que ya tenían raíces medievales, se popularizaron aún más. En 1616, un toro suelto en Madrid causó pánico y risas al irrumpir en una calle llena de comerciantes. Los autos sacramentales, representaciones teatrales religiosas al aire libre, eran otro espectáculo querido, especialmente durante el Corpus Christi. Calderón escribió decenas de estos, como El Gran Teatro del Mundo, que comparaba la vida con una obra divina. En las tabernas, meanwhile, se cantaban coplas y se bailaban danzas como la pavana o la gallarda, aunque la zarabanda, con su ritmo sensual, fue prohibida por la Iglesia en varias ocasiones sin mucho éxito. La música sacra también alcanzó alturas sublimes. Tomás Luis de Victoria, conocido como el Palestrina español, compuso misas y motetes que llenaban las catedrales de Toledo y Salamanca. Su Officium Defunctorum, escrito en 1605 para el funeral de la emperatriz María, es un ejemplo de su maestría. En el ámbito secular, instrumentos como la vihuela y el laúd acompañaban canciones populares que narraban amores y desventuras. La ciencia y la exploración no se quedaron atrás. Aunque España no lideró la revolución científica como Inglaterra o Italia, hubo avances notables. Juan de la Cierva, un médico del siglo XVI, escribió tratados sobre anatomía, mientras que los mapas de América, como los de Diego Rivero en 1529, reflejaban el conocimiento geográfico en expansión. Los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola en 1540, también desempeñaron un papel clave en la educación y la difusión del saber. Sin embargo, el Siglo de Oro tuvo sus sombras. La peste azotó ciudades como Sevilla en 1599, matando a miles. Las guerras en los Países Bajos y Francia drenaron recursos, y la bancarrota estatal se declaró varias veces bajo Felipe II y sus sucesores. La población morisca, expulsada en 1609, dejó un vacío que tardó décadas en recuperarse. Aún así, la creatividad no cesó. Francisco de Quevedo, con su poesía satírica y sus sueños, y Luis de Góngora, con su estilo culterano, siguieron escribiendo en medio de la crisis.
El arte tardío del siglo de oro mantuvo su brillo. Bartolomé Esteban Murillo, activo en Sevilla en el siglo XVII, pintó escenas religiosas y retratos de niños mendigos con una ternura única. Zurbarán, el Caravaggio español, capturó monjes y santos con un realismo sobrio en obras como San Serapio de 1628. Incluso en la decadencia política, el espíritu creativo persistió. Hacia finales del siglo XVII, el agotamiento económico y militar marcó el fin de esta era. La paz de Westfalia en 1648 y la independencia de Portugal en 1640 redujeron el poder español. Sin embargo, el siglo de oro dejó un legado inmenso, las obras de Cervantes se leen en todo el mundo, los lienzos de Velázquez cuelgan en los mejores museos, y las calles de Toledo y Granada aún susurran historias de aquella edad dorada. Fue un tiempo de esplendor y lucha, de fe y rebeldía, de genios que iluminaron un imperio en su auge y en su ocaso, un capítulo eterno en la historia de España y del mundo.